Hay una tristeza que no es solo tristeza. Es esa mezcla extraña que a veces no tiene nombre. Esa sensación que aparece cuando algo termina de verdad, no a medias, no con la puerta entornada, sino del todo. Cuando sabes, con esa claridad que a veces duele más que la duda, que algo ya no va a volver, que esta vez el final es real. Y lo curioso es que esa tristeza viene acompañada de otra cosa, de algo que no siempre nos permitimos reconocer porque parece contradictorio sentirlo al mismo tiempo que el dolor. Algo parecido a la paz, algo parecido al alivio, algo parecido a la belleza extraña de las cosas que terminan bien, de las despedidas que se hacen con honestidad, de los finales que son finales de verdad y no falsas promesas de continuación. Esa mezcla, ese lugar donde la tristeza y la paz existen al mismo tiempo, es uno de los lugares emocionales más difíciles de habitar, y también uno de los más importantes. Si estás ahí esta noche, o si estás tratando de llegar ahí, quédate. Tengo algo que contarte. Inhala despacio, sin forzar. Solo deja que el aire entre. Y exhala todo de una vez. Todo lo que cargaste hoy, todo lo que pesa. Bien. Hay un tren que sale todas las noches. No de ninguna estación específica que puedas encontrar en un mapa. De esa clase de lugar que solo existe cuando lo necesitas, cuando algo dentro de ti sabe que es hora de moverse, aunque todavía no sepas exactamente hacia dónde. El tren es viejo pero no deteriorado. Tiene ese aspecto de las cosas que llevan mucho tiempo haciendo lo que hacen y que han aprendido a hacerlo bien. Los asientos son de cuero oscuro, suaves de tanto uso. Las ventanas son grandes y están limpias, y cuando el tren se mueve, el paisaje pasa con esa fluidez específica que solo tienen los paisajes vistos desde un tren, sin los saltos ni las pausas de otras formas de movimiento. Solo ese deslizamiento continuo, ese mundo que va cambiando sin que tú tengas que hacer nada para que cambie. Hay una persona sentada sola en uno de los compartimentos. Lleva una maleta pequeña en el portaequipajes de arriba. Solo lo esencial. Todo lo demás lo dejó en el andén, deliberadamente, con esa clase de esfuerzo que no se ve desde fuera, pero que por dentro cuesta más que cualquier cosa que el cuerpo pueda hacer. Mira por la ventana. El paisaje afuera es el atardecer. No el amanecer, sino el atardecer. Esa luz específica que no engaña a nadie, que no pretende ser un comienzo cuando es un final, que dice con toda su belleza anaranjada y dorada y violeta, esto termina aquí. Y termina bien. El cierre emocional es una de las cosas más complejas que los seres humanos hacemos. Y también una de las más incomprendidas. Hay una idea extendida de que cerrar algo significa haberlo superado. Significa que ya no duele, que ya no importa, que se ha llegado a un lugar de indiferencia o de distancia suficiente como para que la cosa que fue ya no tenga poder sobre ti. Pero eso no es cierre. Eso es otra cosa. Eso es anestesia, o distancia forzada, o el tipo de olvido que en realidad es supresión, que guarda las cosas en lugares más profundos donde siguen haciendo ruido aunque no se escuche. El cierre real es diferente. El cierre real no requiere que algo deje de importar. Requiere que encuentres la manera de que lo que fue pueda ser completamente lo que fue, sin que tengas que revisarlo constantemente para añadirle un final diferente. Sin que tengas que preguntarte qué hubiera pasado si, sin que tengas que mantenerlo abierto para protegerte de la definitiva del final. El cierre real es la capacidad de decir, esto fue así, fue real, tuvo su tiempo y su peso y su belleza y su dificultad, y terminó. Y yo sigo. Eso no es pequeño. Eso es uno de los actos más valientes que existen. La persona en el tren tiene algo en las manos. No un teléfono, no un libro. Solo sus propias manos, una sobre la otra, quietas en el regazo, mirándolas de vez en cuando como si las viera por primera vez, como si estuviera reconociendo algo en ellas que no había notado antes. Esas manos sostuvieron cosas, personas, momentos. Sostuvieron con fuerza cuando había que sostener y soltaron cuando ya no podían más. Cargaron lo que les tocó cargar.
Tocaron lo que amaban, de maneras que no olvidarán, aunque ya no quede nada físico de esos momentos. Las manos guardan la memoria del tacto de una manera que el cerebro no siempre puede acceder directamente. El cuerpo recuerda de formas que van más allá de las palabras, más allá de los recuerdos conscientes. Y a veces, en momentos de quietud como este, en un tren que avanza hacia algún lugar mientras el atardecer pinta el mundo de colores que no duran, el cuerpo recuerda por su cuenta. La persona lo deja que el cuerpo recuerde. No lo interrumpe, no lo apresura. No intenta convertir lo que siente en algo más manejable o más explicable. Solo lo deja. Eso también es parte del cierre. Dejar que el cuerpo termine lo que tiene que terminar. Siente tus propias manos ahora. El contacto de una con la otra, o con la tela de la ropa, o con el colchón donde descansan. Esas manos también tienen memoria. También sostuvieron. También soltaron. También tocaron cosas que importaron. Deja que eso esté presente un momento, sin hacer nada con ello. Sin convertirlo en pensamiento. Solo la sensación. Solo el reconocimiento silencioso de todo lo que esas manos han sido parte. Y ahora deja que descansen. Completamente. Sin tensión. Sin sostener nada esta noche. Tu respiración, lenta y constante. Los párpados, pesados de la manera buena. El cuerpo, cediendo suavemente a la gravedad. El tren pasa por un puente. Abajo hay un río, y el río refleja los últimos colores del atardecer de una manera que hace que parezca que hay dos cielos, el de arriba y el de abajo, el real y el reflejado. Por un momento, mientras el tren cruza el puente, la persona ve los dos cielos al mismo tiempo por la ventana. Y hay algo en esa imagen que se queda. Dos cielos, el que fue y el que es. El pasado que sigue siendo visible en el reflejo del agua, y el presente que está arriba, real y vivo y moviéndose. Los dos existen al mismo tiempo. No se cancelan, no compiten. El reflejo no hace que el cielo real sea menos real, y el cielo real no borra el reflejo. Los dos son verdaderos de maneras diferentes. Así es con lo que fue y lo que es ahora. Lo que terminó sigue siendo real, sigue siendo válido, sigue mereciendo todo el peso que tenía. Y lo que viene ahora también es real, también es válido, también tiene su propio peso. Los dos cielos, al mismo tiempo. El cierre no requiere que el reflejo desaparezca, solo requiere saber cuál es el cielo y cuál es el agua. Quiero preguntarte algo, y como siempre no tienes que responder en voz alta. Solo deja que la respuesta venga de donde viene. ¿Qué es lo que todavía no has terminado de despedirte? No lo que crees que deberías haber superado ya. No lo que otros piensan que ya debería estar resuelto, sino lo que genuinamente sigue sin tener su final completo dentro de ti. Lo que todavía tiene la puerta entornada, aunque solo sea un poco. Puede ser una persona, puede ser una etapa, un trabajo, un lugar, una versión de ti mismo. Puede ser una manera de ver el mundo que tuviste antes de que algo cambiara esa manera para siempre. Puede ser algo tan concreto como un día específico, una conversación, un momento que se quedó incompleto y que de vez en cuando regresa pidiendo que lo termines. Deja que aparezca, sin juzgarlo, sin preguntarte si es razonable o si ya debería haberse ido. Solo deja que esté ahí, en la superficie, reconocido. Y desde ese reconocimiento, desde ese lugar honesto, dile lo que todavía no le has dicho. No en voz alta, en ese idioma interior que no necesita palabras perfectas para ser verdadero. Dile lo que queda, lo que no se dijo, lo que se quedó guardado, esperando un momento como este, un momento de quietud suficiente para que pudiera salir. El tren avanza. Hay tiempo. La persona en el compartimento piensa en una conversación que no ocurrió. No porque no hubiera oportunidad, sino porque en el momento en que podría haber ocurrido, las palabras no llegaron. Se quedaron en algún lugar entre el pecho y la garganta, esperando un valor que en ese momento no estaba disponible, o esperando el momento correcto que nunca terminó de llegar.
Esa conversación no ocurrirá ya. Eso también forma parte de lo que el tren lleva hacia el final del atardecer. Las conversaciones que no fueron, los finales que no se escribieron de la manera que hubiera querido, las despedidas que se hicieron de costado o que no se hicieron del todo. La imperfección del cierre es parte del cierre. Los finales reales rara vez son limpios. Rara vez tienen todo dicho y todo en su lugar y toda la claridad que uno quisiera. Los finales reales son irregulares, con bordes sin pulir, con cosas que quedaron a medias, con conversaciones que no ocurrieron y gestos que llegaron tarde o no llegaron. Y aún así son finales. Aún así se puede seguir a partir de ellos. No porque estén completos, sino porque en algún momento se decide que la imperfección es parte de la historia, que no hay manera de hacerlo más limpio de lo que lo que fue merece ser honrado exactamente como fue, y no como uno quisiera que hubiera sido. Eso también es una forma de valentía, aceptar el final imperfecto, darle la bienvenida tal como llegó, sin insistir en que debería haber tenido otra forma. El atardecer va cambiando mientras el tren avanza. El naranja se está convirtiendo en violeta. El violeta irá hacia el azul oscuro, y el azul oscuro hacia el negro, y el negro traerá las estrellas. Ese proceso no se apresura. Ocurre a su propio ritmo, con la seguridad de las cosas que llevan, haciéndose desde siempre, que no necesitan que nadie las vigile para ocurrir correctamente. La persona en el tren lo observa. No intenta retener ninguno de los colores. Sabe que retener no funciona con los atardeceres. Lo que funciona es mirar, y dejar que cambien, y confiar en que lo que viene después, aunque sea oscuridad, tiene su propia belleza. Esa confianza es la que hay que aprender en los finales. La confianza en que después del color viene la oscuridad, y después de la oscuridad vienen las estrellas, y después de las estrellas viene un amanecer que no se puede ver todavía desde aquí, pero que ocurrirá, como ha ocurrido siempre, como seguirá ocurriendo. No se puede saber ahora cómo será ese amanecer. No se puede saber qué habrá en la siguiente estación, qué paisaje esperará cuando el tren llegue, qué posibilidades tendrá ese lugar que todavía no tiene nombre ni forma. Solo se puede confiar en que el tren sigue, en que la noche no es el final del viaje, en que hay algo después, aunque todavía no tenga imagen. Hay una hermosura específica en las cosas que terminan de verdad. No lo digo para suavizar el dolor del final. El dolor es real y merece ser real. Sino para señalar algo que con frecuencia se pasa por alto en los finales. ¿Qué es esto? Las cosas que terminan de verdad tuvieron que haber sido reales para poder terminar. Solo lo que existe puede acabar. Y todo lo que existió, por el hecho de haber existido, fue un don. Lo que viviste, lo que amaste, lo que construiste y después tuviste que soltar, fue real. Fue tuyo. Fue parte de tu historia de una manera que ningún final puede quitarte. Los finales no borran, solo cierran. Y cerrar no es lo mismo que borrar. Lo que fue, fue. Y seguirá habiendo sido, para siempre, en el pasado que nadie puede cambiar. En ese sentido, lo más precioso de lo que viviste es indestructible. Existió. Eso no se deshace. Y ese es el regalo extraño que viene con el cierre real. La comprensión de que lo que fue ya está a salvo. Ya no puede perderse porque ya ocurrió. Ya está guardado en el tejido inmutable del pasado, donde nada más puede tocarlo. Puedes soltar lo que viene después, la continuación que no habrá, el futuro que ya no pertenece a esa historia, porque lo esencial ya está a salvo. Ya ocurrió. Ya es para siempre en el pasado. El cuerpo está muy quieto ahora. Los músculos han soltado gran parte de su tensión. La respiración es más profunda y más lenta, ese ritmo que el cuerpo adopta cuando sabe que puede bajar la guardia. Deja que los hombros caigan un poco más. Y un poco más. La mandíbula, suelta. No hay nada que apretar esta noche. Las manos, abiertas y quietas. El pecho, moviéndose con cada respiración sin esfuerzo, sin que tengas que pensar en ello. El tren empieza a reducir la velocidad. La persona en el compartimento lo nota. Siente ese cambio en el ritmo,
ese suave decelerar que anuncia que algo se acerca. No el final del viaje, solo la próxima estación, solo el siguiente lugar donde alguien puede bajarse o subirse, donde el mundo exterior y el mundo del tren se tocan por un momento antes de separarse de nuevo. Mira por la ventana. El paisaje se ha oscurecido. El atardecer terminó mientras no miraba, de esa manera en que terminan las cosas cuando uno está suficientemente presente para disfrutarlas sin obsesionarse con retenerlas. No puede decir exactamente cuándo el naranja se convirtió en violeta, ni cuándo el violeta se dio al azul. Solo sabe que ocurrió, y que fue hermoso, y que ahora hay estrellas. Las primeras estrellas de la noche. Esas que aparecen antes que las demás, las más brillantes, las que no esperan a que oscurezca del todo para hacerse visibles. Y algo en esas estrellas, en su presencia tranquila y sin esfuerzo, hace que la persona en el tren sienta algo que no esperaba sentir esta noche. Gratitud. No por el dolor, no por el final, sino por el hecho de haber tenido algo que terminar. Por haber vivido algo lo suficientemente real como para que su final importara. Por ser alguien capaz de sentir el peso de los finales, que es también la única clase de persona capaz de sentir el peso completo de los comienzos. Solo se despide de verdad quien de verdad llegó. Esta noche tú también estás en ese tren, no de manera figurada, de la manera en que importa, que es la interior. Estás en ese movimiento que va hacia algún lugar que todavía no tiene nombre, pero que existe. Llevas lo que llevas, dejaste en el andén lo que pudiste dejar, y el tren avanza, aunque a veces no lo parezca. La tristeza hermosa de los finales reales es esta, que son la prueba de que exististe con intensidad suficiente para que las cosas importaran. Que amaste con profundidad suficiente para que las pérdidas pesaran. Que estuviste presente de verdad en la vida que viviste, no de costado ni a medias, sino dentro de ella, con todo lo que eso conlleva. Eso no se le da a todo el mundo. Hay personas que pasan por la vida sin que nada termine de verdad porque nada empezó de verdad. Tú no eres una de esas personas. Las despedidas que llevas, los finales que cargas, son la evidencia de lo contrario. Llegaste, estuviste, amaste, y ahora el tren avanza. No tienes que saber esta noche a dónde lleva. No tienes que tener claras la próxima estación, el próximo paisaje, la próxima historia que el tren hará posible. Eso no es información que se necesite ahora. Lo que se necesita ahora es exactamente esto. El movimiento suave, el paisaje que pasa, la oscuridad que tiene estrellas, la quietud de estar en camino. El estar en camino es suficiente. No llegar, no saber, solo moverse. Tu cuerpo lo sabe. Lleva moviéndose toda la vida sin que tú tengas que ordenarlo. El corazón, siempre latiendo. Los pulmones, siempre respirando. El sistema entero, siguiendo adelante mientras duermes, mientras no lo piensas, mientras te permites no vigilarlo. Puedes confiar en eso esta noche. Puedes confiar en que el tren sabe el camino, aunque tú no lo sepas. Puedes soltar el control por unas horas y dejar que el movimiento sea lo que es, constante, suave, llevándote hacia algo que todavía no tiene forma, pero que existe. Inhala una última vez, profundo y sin esfuerzo. Y exhala todo. El final que llevabas. La despedida que todavía no habías terminado. El peso hermoso y difícil de las cosas que fueron y que ya son pasado indestructible. Déjalo salir con ese aire. Lo que fue, fue. Ya está a salvo. Lo que viene, vendrá. Y llegará cuando tenga que llegar. Y esta noche, en el espacio entre los dos, en este tren que avanza en la oscuridad con estrellas, puedes descansar. No tienes que resolver nada. No tienes que llegar a ningún lado. Solo el movimiento suave. Solo la respiración. Solo la oscuridad que tiene estrellas si sabes dónde mirar. Estás en camino. Eso es suficiente. Eso siempre fue suficiente. Duerme. El tren sigue. Duerme. Duerme.